Esto no fue un insulto susurrado entre bastidores, ni disfrazado con sonrisas falsas o abrazos calculados. No. Mis padres me miraron delante de 200 invitados, con una mirada que cortaba más que cualquier cuchillo, y me llamaron esposa de granjero. Mi madre torció el rostro como si hubiera mordido algo podrido, mi padre soltó una risa seca, mi hermana, con su velo brillando al atardecer como una corona de hipocresía, se limitó a sonreír con superioridad. ¿Y yo? Yo estaba allí al fondo de la habitación con un vestido que pagué con mi propio sudor, tratando de no temblar, tragándome esa vergüenza como si fuera un veneno, espeso, ardiente e imposible de olvidar. No era solo mi matrimonio lo que despreciaban. Fue cada madrugada en el campo, cada noche que elegí el amor antes que el dinero, cada sacrificio que hice para construir algo real. Pensaron que habían ganado. Que regresaría arrastrándose, suplicando aprobación, que desaparecería como si nunca hubiera existido. Pero entonces la tierra empezó a temblar. Los ojos se volvieron hacia arriba. El cielo rugió. Y en mi momento un helicóptero descendió, levantando polvo sobre sus impecables toallas. Se rieron de mi marido hasta que bajó esas escaleras e hizo que cada palabra que decían se le convirtiera en cenizas en la boca. Quédate conmigo porque si alguna vez te han humillado, rechazado o te han hecho sentir menos de lo que eres, esta es tu historia. Y cuando llegues al final, no solo me apoyarás, también te levantarás, listo para demostrar de lo que eres capaz. Ella Callahan tenía 32 años y un nombre que le abrió puertas en Nueva York. Arquitecta de interiores, su talento era buscado por quienes querían transformar rascacielos y áticos en símbolos de sofisticación. Dinero en el banco, columnas sociales mencionando su nombre, una carrera que hacía que sus padres se enorgullecieran en cenas pomposas. Pero mientras estaba en el centro de su último proyecto, un impresionante ático con ventanales del suelo al techo y una vista que dominaba la ciudad, sintió el mismo vacío que la había acompañado durante años. El mármol brillaba, la iluminación era impecable, cada mueble era importado y colocado con precisión quirúrgica. El cliente extasiado, ya la recomendó como una genia. Sin embargo, cuando los trabajadores se fueron y recogieron las copas de champán, ella permaneció allí, sola, mirando su reflejo en la ventana. Allí estaba ella, impecable vestido negro, cabello perfecto, maquillaje que gritaba éxito. Pero la mujer en ese vaso parecía un fantasma. El apartamento, a pesar de todo su lujo, era como un museo, hermoso, frío y sin vida. Puso su mano contra el vidrio frío y susurró, casi asustada de su propia voz, ¿podría ser yo? Su familia diría que sí. Después de todo, era exactamente lo que habían moldeado, un Callahan. Siempre en los círculos adecuados, en clubes exclusivos, en fiestas donde solo los elegidos tenían tiempo. Para ellos el éxito se medía en el estatus, en los apellidos en la lista de invitados, en las alianzas que elevaban el prestigio de la familia. Y cada Navidad, cada cena, las lecciones se repetían, las conversaciones sobre política se convertían en negociaciones, las discusiones sobre matrimonio se convertían en estrategias. Durante años, ella se lo tragó todo en silencio. Sonrió cortésmente mientras su madre insinuaba que debía invertir en sus prometidos, escuchó a su padre comparar los títulos de la Ivy League como si fueran pedigríes de caballos de pura sangre. Salía con hombres impecables sobre el papel, abogados con trajes a medida, ejecutivos con autos importados, hombres que sabían pedir vino sin mirar la carta. Perfecto. Y vacío. Más interesado en el apellido Callahan que en ella. Recuerda las noches en restaurantes caros, donde se sentaba a la mesa como una actriz en su propio papel, asintiendo con la cabeza a sus historias mientras desaparecía detrás de la máscara que le habían enseñado a usar. Sus padres llamaron a estas relaciones conquistas, como si ella fuera solo una pieza en su tablero. En su interior, sin embargo, creció un silencio sofocante. Decían que era una privilegiada, que muchas mujeres cambiarían de lugar con ella sin pensarlo dos veces. Pero cuando regresaba a su apartamento impecablemente decorado, se hundía en el sofá y miraba el techo sintiéndose solo cansado. Hasta que una noche después de la apertura del ático, se detuvo frente al espejo. La luz dorada acentuaba sus rasgos, el vestido de diseñador caía perfectamente sobre sus hombros. Sin embargo, algo dolía en su interior. Pensó de nuevo en el ático, las paredes que resonaban cuando nadie hablaba, la sensación de que todo era solo un decorado, no un hogar. Su madre ya le había dicho, el éxito de una mujer se mide por el hombre que conquista. Su padre añadió,
te criamos para subir, no para bajar. Llevaba esas palabras como piedras en su bolsillo. Una vez se atrevió a mencionar que quería estudiar arte, no administración. El padre lo descartó como un hobby. Luego, cuando pensó en viajar después de la universidad, su madre recordó que era un momento para establecer conexiones, no para perseguir fantasías. Poco a poco ella se inclinó ante el molde que le impusieron, hasta que ya no reconoció su propia silueta. A sus 32 años, con su nombre estampado en proyectos de prestigio, el peso de ese molde era insoportable. Los clientes la felicitaban, los amigos la envidiaban, pero por la noche ella se preguntaba, ¿todo eso importa? ¿Sabrías alguna vez cómo fue construir algo real, algo que fuera solo tuyo? La pregunta resonó y el espejo no respondió. Pensó en su hermana Sophie. Radiante, mimada, siempre la favorita. El que los padres lucían en los eventos, el que nunca se equivocaba. Ella aceptó su papel, la hija responsable que nunca dio trabajo. Pero en el fondo la ira hervía. Mientras Sophie se desliza por la vida sin esfuerzo, ella lleva el peso de las apariencias. Cada cumplido hacia su hermana era un cuchillo en su pecho, haciéndola desaparecer aún más. Esa noche se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana. La ciudad brillaba bajo ella, un campo de estrellas artificiales. Se cuestionó cómo sería vivir sin el peso de las expectativas, desviarse del camino marcado para ella. ¿Existió el amor fuera de contratos y linajes? ¿Algún día sería vista por quien era y no por lo que representaba? El vacío la apretó con más fuerza. Sabía que algo tenía que cambiar, aunque no sabía cómo. La vida que había construido, glamurosa por fuera, hueca por dentro, no la sustentaría por mucho tiempo. Y entonces, como si el destino escuchara su silencioso pedido, llegó una invitación a su mesa. No para otra gala, no para otra noche de sonrisas forzadas y champán. Era para una modesta feria agrícola en el campo, donde un cliente lanzaría una línea de productos orgánicos. Casi lo descartó, después de todo, estaba por debajo de su estándar. Pero algo la hizo dudar. Recordaba el sabor de la fruta recogida directamente del árbol en los veranos de su infancia, cuando todavía le permitían ensuciarse las manos antes de que sus padres la arrastraran de regreso a la casa, donde la esperaban el piano y los buenos modales. Un susurro interior, casi imperceptible, la impulsó a marcharse. Ella aún no lo sabía, pero entre los puestos de productos frescos y el olor húmedo de la tierra removida, un extraño se cruzaría en su camino, un hombre cuya simple presencia sacudiría todo lo que creía saber sobre el éxito, la familia y el amor. La invitación a la feria agrícola del Valle del Hudson parecía, a primera vista, una tarea menor, un descanso de los relucientes rascacielos y áticos que solían llenar su agenda. Casi lo rechazó considerándolo trivial frente a sus clientes habituales, magnates que medían el valor de las cosas en dígitos y en exclusividad. Pero algo la obligó a aceptar. Tal vez fuera la inquietud que la había consumido durante meses, o la nostalgia difusa de aquellos veranos en los que la tierra se deslizaba entre sus dedos, antes de que le enseñaran a mantener las manos inmaculadas para sus lecciones de etiqueta. Cualquiera sea la razón, una fría mañana de sábado se encontró conduciendo hacia el norte, dejando atrás el horizonte de cristal de Manhattan y sumergiéndose en la extensión abierta del campo, donde los pastos se extendían bajo el sol de otoño y el aire sabía a manzanas maduras y tierra húmeda. El mercado estaba lleno de familias, agricultores y comerciantes que vendían de todo, desde quesos artesanales hasta tarros de miel dorada. Era ruidoso, relajado, incluso un poco caótico y sin embargo, mientras ella caminaba entre las cabinas, sintió que algo dentro de ella se deshacía, como un viejo nudo que finalmente cedía. Yo estaba allí por trabajo, supervisando el diseño de un stand para una nueva marca orgánica que lanzaba su línea de mermeladas y jugos. Ajustó los ángulos de los estantes de madera, reposicionó los cestos de frutas y dio instrucciones precisas a su asistente, contrastando su ojo clínico para la estética con la rusticidad del ambiente. Y sin embargo, todo parecía encajar en una armonía inesperada. El stand llamó la atención no por su brillo artificial, sino por la sinceridad que emanaba de los detalles, como si la madera y el lino crudo contasen una historia. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto con una camisa a cuadros descolorida por el tiempo, vaqueros desgastados hasta las rodillas y botas que sabían más de barro que de asfalto. Ayudó a una anciana a organizar una mesa de calabazas, levantando las cajas como si no pesaran nada, con movimientos seguros y pausados.
Su voz, mientras aseguraba a la vendedora que todo estaba perfecto, transmitía una calidez genuina y sencilla. Cuando se giró, ella vislumbró su rostro, piel bronceada por el sol, ojos pálidos que no necesitaban ningún artificio para brillar. Se dio cuenta de que lo estaba observando y antes de que pudiera apartar la mirada, le saludó cortésmente, casi tímidamente, antes de volver a su tarea. Más tarde, cuando la multitud disminuyó, se acercó a su stand y examinó el diseño con curiosidad. ¿Fuiste tú quien hizo esto?, preguntó, su voz baja y firme, con un acento que llevaba el peso de la tierra. Ella, ligeramente sorprendida, asintió. Me contrataron para hacerlo atractivo. Observó las ordenadas hileras de mermeladas, la forma en que la madera enmarcaba los productos y murmuró. Parece honesto. Esto es raro. Ella se rió, un sonido suave que sonó extraño a sus propios oídos. Diseño honesto. Lo tomaré como un cumplido. Le tendió la mano, áspera por el trabajo, pero firme. Luke Reynolds. Tengo una granja a unos cuantos pueblos de distancia. Principalmente cereales y ganado. Ella le apretó la mano, sorprendida no solo por la fuerza del apretón, sino también por la franqueza de su mirada. Ella Callejon. Diseñador. Por un momento se miraron el uno al otro, dos mundos chocando entre tarrinas de mantequilla de manzana. Luego, con un gesto, Luke señaló las otras cabinas. Una vez casi conseguí un trabajo en la ciudad. Una gran empresa quería ponerme en la dirección. Duré una semana antes de darme cuenta de que no era para mí. Su voz no tenía amargura, solo certeza. Pasar los días bajo luces fluorescentes, hablar de ganancias en lugar de estaciones. Sentía que me estaba marchitando. Regresé a casa. Pensaron que estaba loco, pero la granja es la sangre de mi familia. No podía abandonarlo. Ella lo escuchó y algo se apretó en su pecho. Sus palabras fueron simples, pero no había ninguna disculpa en ellas. Hablaba como si la tierra misma le hubiera dado dirección, algo que en su mundo, los hombres medían por rangos y bonificaciones, no por cultivos que crecían o animales que prosperaban. Su honestidad fue desarmante. Sin darse cuenta, se escuchó a sí misma haciendo preguntas que normalmente no se molestaba en hacer. No es difícil. Con el tiempo, el mercado. Luke sonrió y las comisuras de sus ojos se arrugaron. Difícil todos los días. Pero me despierto sabiendo hacia qué estoy trabajando. Hizo una pausa, como sopesando cada palabra. La tierra no miente. Te devuelve lo que inviertes. La ciudad simplemente se lleva. Y nunca parece suficiente. Sus palabras resonaron en su interior, sacudiendo los muros que había construido con tanto cuidado. Pensó en el ático que acababa de decorar, impecable, frío y vacío. Y por primera vez en años, sintió que una chispa se encendía en su interior. No era admiración por el poder de un cliente ni alivio por un proyecto exitoso. Fue curiosidad. Por un hombre que parecía completamente en paz consigo mismo. Caminaron juntos por la feria hablando de cosas sencillas, el precio del grano, la imprevisibilidad de las estaciones, su trabajo con el diseño. Ella admitió en un raro momento de vulnerabilidad, que a menudo sentía que sus proyectos eran bonitos caparazones hermosos pero sin vida, para personas que querían mostrar estatus, no crear hogares. Luke la escuchó atentamente sin burlarse ni interrumpirla nunca, como si sus frustraciones fueran importantes. Habló de sus propios sueños, ampliar la finca, experimentar con métodos sostenibles, dejar algo más sólido para las próximas generaciones. Cuando el sol comenzó a hundirse detrás de las colinas y el ajetreo y el bullicio de la feria se calmaron, ella se dio cuenta de que había pasado horas a su lado sin la armadura que solía usar cuando trataba con hombres. No había pensado ni una sola vez en los linajes, en cómo se vería en las páginas sociales o si sus padres lo aprobarían. Solo había pensado en la firmeza de su voz, en la forma en que parecía arraigado en algo real. Mientras se despedían, Luke tocó el ala de su sombrero en un gesto tan sencillo y antiguo que le hizo sonreír. Tal vez nos volvamos a ver, dijo. Ella asintió aunque su corazón latía aceleradamente con preguntas que no se atrevía a hacer. Esa noche de regreso a Manhattan, las luces de la ciudad parecían más duras, más frías. Recordó sus palabras sobre que la tierra no miente, sobre trabajar por algo que importa.
Y por primera vez, la imagen de los pretendientes perfectos que le presentaba su familia le parecía frágil, hueca, comparada con la solidez de un hombre que había elegido el barro sobre el cemento. Ella aún no lo sabía, pero ese encuentro fue el comienzo de todo. Lo que no podía imaginar era que Luke albergara un secreto propio, uno que cambiaría para siempre la forma en que ella lo veía. Y cómo se veía a sí misma. El cielo cayó sobre ella no como castigo, sino como bendición. Cada gota era un bautismo que limpiaba no solo el polvo del camino, sino también los años de expectativas ajenas que se habían adherido a su piel como una segunda capa. Ella no se escondió. No corrió hacia el refugio seco que Luke le ofreció con preocupación en sus ojos. En lugar de eso dejó que la tormenta la marcara, dejó que el agua corriera por su sencillo vestido, que ahora se pegaba a su cuerpo como una segunda piel, dejó que el barro subiera entre los dedos de sus pies, anclándola a la tierra de una manera que ningún salón de baile jamás podría hacer. Cuando finalmente se dio la vuelta, con el pelo oscuro pegado a la cara y los labios entreabiertos por la intensidad del momento, encontró a Luke de pie en el porche con una toalla extendida entre las manos. No dijo nada sobre el vestido arruinado, sobre el cabello despeinado, sobre la mujer que ahora parecía más salvaje que refinada. Él simplemente sonrió, esa lenta sonrisa que comenzó en sus ojos antes de llegar a sus labios, y esperó. Porque Luke siempre esperaba. No por obediencia, sino por respeto. No por duda, sino por la certeza de que sabría cuando estuviera lista. Subió los escalones del porche, dejando huellas de barro en la madera desgastada. Cuando él le envolvió los hombros con la toalla, ella no se inmutó. No se disculpó. En lugar de eso presionó la palma de su mano contra su pecho, sintiendo los constantes latidos de su corazón debajo de su camisa de algodón. No sabía que podía sentirme tan completa, murmuró, con la voz ronca por la emoción. No fue una confesión de debilidad, sino de descubrimiento. Como si, recién ahora, su cuerpo entendiera lo que su alma ya sabía desde hacía semanas, que la pertenencia no se trataba de direcciones o apellidos, sino del cómodo silencio entre dos personas que no necesitaban dar explicaciones. Dentro de la casa, la chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera oscura. Una botella de vino respiraba sobre la mesa y 2 copas esperaban. No había sirvientes a quienes servir, ni menús impresos en papel de algodón. Solo ellos, el olor a tierra mojada adherido a sus ropas y la promesa de un mañana que por primera vez no les pertenecía a nadie más que a ellos mismos. Luke sirvió el vino mientras ella estaba sentada a la mesa, con los dedos todavía temblando ligeramente, no por el frío, sino por algo más profundo, más primario. ¿Crees que se lo perderán?, preguntó finalmente rompiendo el silencio, con los ojos fijos en las llamas. No era una pregunta sobre su familia. Se trataba de ella. Sobre la mujer que había dejado atrás en los pasillos dorados, entre sonrisas falsas y apretones de manos calculados. Ella se llevó la copa a los labios y saboreó el sabor terroso del vino antes de responder. Extrañarán la idea que tienen de mí. ¿Pero de mí? Ella sacudió la cabeza y se le escapó una risa baja. No me pierdo nada. Y era verdad. ¿Por qué? ¿Cómo puedes extrañar una vida que nunca había sido tuya? Esa noche, mientras el viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba los cristales de las ventanas, Luke le habló de las semillas que plantaría en primavera, del nuevo granero que pensaba construir con sus propias manos. Habló de cosas que crecieron, que perduraron. Y ella escuchó no como una espectadora, sino como alguien que finalmente entendió el valor de cosechar lo que se siembra. Cuando él extendió la mano sobre la mesa, ella la tomó sin dudarlo. Los anillos que intercambiaron antes, simples, sin piedras preciosas, brillaban a la luz del fuego. No eran joyas que llamarían la atención en una fiesta, pero eran suyas. Como todo allí, la casa modesta, las manos callosas, los sueños que no necesitaban aplausos para ser realidad. Y si en algún lugar más allá de esas montañas, su familia todavía susurraba su nombre como una advertencia, si los pasillos que alguna vez la habían recibido con sonrisas ahora la borraban de sus listas de invitados, bueno, que así sea. Porque ella ya no vivía para ser admirada. Vivió para ser visto. Y en esos ojos marrones que la observaban con calma devorándola, finalmente lo era. Ni la hija perfecta, ni el célebre arquitecto, ni la heredera del legado de otra persona. Solo ella. Despojado de todo menos de lo que importaba. Se acostaron con el sonido de la lluvia como una canción de cuna,
sus cuerpos entrelazados bajo gruesas mantas, el futuro ya no era una amenaza, sino una promesa. Y cuando el sol salió sobre los campos húmedos, pintando el horizonte con tonos dorados y rosados, ella supo sin lugar a dudas que había encontrado su lugar en el mundo. No entre las luces de la ciudad que nunca dormía, sino aquí. Donde la tierra respiraba. Donde ella, por primera vez, también podría hacerlo. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, no por la revelación en sí, sino por la tardía comprensión de cuán profundas eran las raíces del control que la había asfixiado durante años. No era solo desprecio por el hombre que amaba, era una red meticulosa, hilos invisibles tirados con precisión quirúrgica para mantenerla dentro de los límites que habían trazado. Cada oportunidad rechazada, cada puerta cerrada antes de que ella siquiera la viera, cada consejo disfrazado de preocupación. Todo había sido planeado. Y ella, como una marioneta bien entrenada, bailaba sin cuestionar jamás los hilos. La ira ardió primero en sus venas, ácida y viva, corrompiendo el dolor que la había consumido durante semanas. Ya no era la tristeza sorda de la pérdida, sino algo agudo, cortante, la furia de alguien que descubre que le robaron la vida en dosis homeopáticas, tan sutiles que solo ahora, en la cruel claridad de la verdad, podían ver las cicatrices. Se levantó tan bruscamente que la silla crujió contra el suelo de madera y el sonido resonó como un disparo en la quietud de la noche. Luke, que ya dormía en la habitación, no escuchó. Y tal vez sería mejor así. Porque por primera vez desde que puso un pie en esta tierra, ella no quería consuelo. Quería justicia. Caminó hasta el porche trasero, donde el aire de la noche aún contenía el olor húmedo de la lluvia anterior. Las estrellas indiferentes brillaban sobre los campos dormidos. Respiró hondo, sintió que el frío le mordía los pulmones y luego gritó. No un lamento sino un rugido primitivo y liberador, que se perdió en la inmensidad de la noche. Los animales del granero se agitaron, asustados, un caballo relinchó a lo lejos. No importó. Que el mundo sepa que ella estaba viva. Hágale saber que no se romperá tan fácilmente. Cuando volvió el silencio trayendo consigo solo el sonido de su propia respiración entrecortada, ella supo lo que tenía que hacer. No sería una carta. No sería una llamada telefónica mesurada, llena de palabras amables que pudieran tergiversar o ignorar. Sería un acto. Un gesto tan definitivo como la primera vez que optó por quedarse. Al día siguiente, mientras Luke reparaba la cerca destrozada por el viento, ella se sentó a la mesa de la cocina con lápiz y papel. No escribía con la letra impecable que le habían enseñado en las escuelas caras, sino con trazos firmes, casi agresivos, como si cada letra fuera un golpe. Has ganado durante mucho tiempo. Pero no volverás a ganar. No hubo despedidas. No hubo explicaciones. Solo la verdad, desnuda y sin adornos, la habían perdido no por el hombre que amaba, sino por la mujer que se negaban a dejarla convertirse. Selló el sobre con cera derretida, un detalle irónico, casi medieval, que les haría fruncir el ceño con desdén. Se lo dirigió a su madre, sabiendo que las palabras llegarían a todos. Y cuando Luke, sucio de tierra y sudor, entró a buscar agua, la encontró parada junto a la chimenea, quemando el último vestigio de su antigua vida, el collar de perlas que había recibido a los 16 años, símbolo de un futuro que nunca había deseado. Las cuentas crepitaron en el fuego y se convirtieron en cenizas mientras ella observaba, impasible. ¿Listo?, preguntó Luke secándose las manos en el pantalón, con la mirada fija en las llamas. Ella se volvió hacia él y por primera vez en meses, sonrió sin una sombra de tristeza. ¿Listo? Dispuso sus herramientas en el banco de trabajo, sus dedos rozaron el desgastado mango de su azada, un objeto que alguna vez había sido un símbolo de su nueva libertad, ahora pesado como una acusación. El sol de la tarde entraba en ángulos agudos por la ventana de la cocina, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como fragmentos de verdades que ella no podía captar. Para nuestro futuro. Las palabras resonaron en su mente, ya no como una promesa, sino como un eco distorsionado de las justificaciones que había escuchado toda su vida. Es por tu propio bien, confía en nosotros, lo entenderás cuando seas mayor. Ella cerró los ojos con fuerza, tratando de desterrar el recuerdo de cómo había accedido a todo antes, con la cabeza gacha, las manos quietas, el corazón tragándose cada sueño como si fuera un pecado. Esta vez no. No con Luke. No cuando había quemado su pasado en las llamas de esa chimenea, jurando no volver a inclinarse ante medias verdades.
El sonido del motor de un coche rompió el silencio. No era el familiar estruendo de la camioneta de Luke, sino algo más suave, más urbano. Se acercó a la ventana y vio un sedán negro detenido al final del camino de tierra, con polvo arremolinándose alrededor de los neumáticos. Se apearon dos hombres, trajes impecables a pesar del camino lleno de baches y zapatos que nunca habían estado en el barro. Uno de ellos se ajustó sus gafas de sol y miró directamente a la casa, como si ya supiera exactamente dónde estaba. Ella retrocedió instintivamente con el corazón latiendo contra sus costillas. No pueden encontrarte aquí. Pero la certeza que había intentado cultivar en los últimos meses temblaba como una hoja seca al viento. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, el miedo volvió al sabor del metal en su boca? Oyó crujir la puerta principal. No había tiempo para esconderse, para fingir que no estaba allí. Respiró hondo, enderezó los hombros y se giró, preparada para afrontar otra mentira disfrazada de cortesía. Señora Carter. El hombre de enfrente sonrió, pero era el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. Somos de Blackthorn Associates. El señor Luke nos dijo que podríamos encontrarnos con ella aquí. Ella sintió que el suelo temblaba. Lucas. El nombre ardía en su garganta. ¿Qué hiciste? Cansado de ser su peón. La frase flotaba en el aire entre ellos, llena de algo que ella no había escuchado en años: honestidad. Rachel exhaló, sus dedos todavía temblaban alrededor de la servilleta hecha jirones. Le hacen esto a todo el mundo. Control. Ellos manipulan. Y cuando te resistes, tragó con fuerza, bajando la mirada a sus manos. Te conviertes en un ejemplo. Ella sintió el peso de la confesión como un cuchillo entre sus costillas. No se trataba solo de ella. Nunca he estado. Se trataba del sistema que su familia había construido, ladrillo a ladrillo, de orgullo y crueldad disfrazados de tradición. ¿Y tú? Preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. ¿Es también una pieza de este juego? Rachel se rió, un sonido breve y amargo. Era. Hasta que te das cuenta de que el tablero está podrido. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez, ella vio allí algo más que la sombra obediente que siempre había sido. Te subestimaron, ella. Creen que todavía tienes miedo. Pero vi lo que construiste allí. Vi las fotos de tu granja, los artículos sobre tu trabajo. Ya no eres la chica que se escapó. Ella es la mujer que eligió vivir. Las palabras resonaron en su pecho, encendiendo un brillo de determinación que ella pensó que se había apagado. Pero entonces la imagen de Luke invadió su mente, sus secretos, sus ausencias, el miedo que ahora serpenteaba entre ellos como una mala hierba. ¿Y si tienen razón? Murmuró, más para sí misma que para Rachel. ¿Y si me equivoqué en todo? Rachel extendió la mano, vaciló y luego la colocó sobre la de ella. Entonces lo descubres. Pero no aquí. No así. Su dedo señaló la ventana, donde los rascacielos de Manhattan se alzaban como jueces silenciosos. Quieren que dudes de ti delante de todos. Quieren que te derrumbes en público para poder sonreír y decir, ¿ves? Siempre supimos que ella no era buena. Ella cerró los ojos. Sintió el sabor metálico de la ira, mezclado con la acidez de la vergüenza. Su familia no merecía ser testigo de sus dudas. No merecía nada de ella. Pero entonces, como una espada girando en la oscuridad, surgió la pregunta que la atormentaba: ¿qué han descubierto todavía sobre Luke? Rachel dio un paso atrás, con el rostro pálido. No sé. Solo he oído a gente hablar de pruebas. Algo que lo cambiará todo. Bajó la voz, casi un susurro. Ella, no están bromeando. Si te quedas, lo usarán en tu contra. Contra él. El aire pareció espesarse. Ella se imaginó a Luke en Montana, con las manos callosas por el trabajo y la sonrisa fácil que había tardado en aparecer últimamente. Lo imaginó descubriendo, a través de los ojos de otros o a través de una conexión cruel, que su vida había sido diseccionada, expuesta, convertida en un arma. Las náuseas subieron a su garganta. No puedo permitir que eso suceda. Entonces no lo dejes. Rachel apretó sus dedos con urgencia. Irse. Ahora. Antes de que sea demasiado tarde.
Ella miró hacia la entrada del hotel, por donde ya empezaban a circular primas y tías, vestidas de seda y con sonrisas afiladas. Casi podía oler su satisfacción mientras la veían desmoronarse. Pero entonces pensó en la nota garabateada en la invitación, sin acompañante, y algo dentro de ella se endureció. Ya no se trataba de demostrarles algo. Se trataba de sobrevivir. No voy a huir, dijo levantándose. La silla crujió contra el suelo de mármol. Pero pelearé. Y no será en el escenario que prepararon. Rachel abrió la boca para protestar, pero ella ya se estaba dando la vuelta, con el bolso presionado contra su cuerpo como un escudo. Al pasar por la recepción, sus ojos se posaron en el espejo dorado detrás del mostrador. La mujer que le devolvía la mirada no era la niña que temblaba ante el juicio de su familia. Era una extraña con cicatrices y dientes a la vista. Sacó su teléfono celular del bolsillo. Le temblaban los dedos mientras escribía el mensaje, pero las palabras salieron claras, nítidas como el cristal. Cancela mi habitación. No voy a ir a la boda. Pero me escucharéis, todos vosotros, antes de que me vaya de esta ciudad. Envío. Respiré profundamente. Y luego, con la invitación arrugada en la palma de su mano, ella Carter caminó hacia la salida, no como una fugitiva, sino como una mujer que finalmente había comprendido una verdad simple y terrible. Si quisieran la guerra, ella traería el fuego. Sobre de papel color crema, sellado con un escudo de armas que reconoció al instante. La sangre se le heló en las venas. No necesitó abrirlo para saber que allí, entre esas líneas perfectamente caligrafiadas, estaba la trampa que le habían preparado. El ujier sonrió, un gesto demasiado cortés para ser genuino. La señora Carter nos pidió que le entregáramos esto personalmente solo a usted. Ella agarró el sobre y sus dedos presionaron los bordes hasta que el papel crujió. En el interior, una única hoja membretada con el monograma de la familia. Y una frase escrita a mano con la aguda letra de Sophie. Querida hermana, espero que disfrutes de tu lugar en la última fila. Después de todo, los invitados de última hora merecen lo que queda. El papel tembló en sus manos. No fue solo un insulto, fue una declaración de guerra. Querían que ella fuera humillada, reducida a una espectadora, mientras Sophie brillaba en el centro de todo. Pero ella ya no era la chica que lloraba en silencio en los baños formales, ya no era la heredera obediente que se tragaba cada afrenta con una sonrisa forzada. Levantó la barbilla y sus ojos recorrieron la habitación hasta que se encontraron con los de Sophie al otro lado de la habitación. Su hermana le sostuvo la mirada y su sonrisa era dulce como el veneno. Adelante, desafió esa mirada. Vea cuánto puede tomar. Ella le devolvió la sonrisa, lenta y deliberadamente, como si estuviera afilando una espada. Luego, con un movimiento fluido, rompió el mensaje por la mitad. Y luego otra vez. Los pedazos cayeron a sus pies, confeti de una batalla que creían ya ganada. Dile a la novia que prefiero quedarme de pie, le murmuró al ujier, con voz baja pero aguda como el acero. De esa manera todos verán cuando ella tropiece. Y sin esperar respuesta, ella avanzó por la habitación, cada paso era una promesa. No iba a esconderse. No iba a dar marcha atrás. Si querían un espectáculo, ella les daría uno que nunca olvidarían, no uno de vergüenza, sino de fuego. Porque ella Carter no vino a mirar. Ella vino a arder. El ujier le dirigió una mirada fútil, casi piadosa, mientras le indicaba su lugar con un gesto tímido. Y entonces ella lo vio. No una mesa. Un exiliado. Escondido entre las puertas del baño, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el costoso perfume de los invitados, donde el brillo de las joyas y la risa cristalina de la élite se perdían en el ir y venir de quienes pasaban apresuradamente sin siquiera mirarla a los ojos. Un rincón para aquellos que no merecían ser vistos. Un recordatorio grabado en porcelana y plata, no perteneces a este lugar. El calor subió por su cuello, ardiendo como vino derramado sobre una herida abierta. Calculado. Cada detalle, cada centímetro de ese lugar había sido medido para doler. No la querían allí ni como hija ni como igual, solo como una sombra a ser pisoteada, una advertencia viviente de lo que sucede cuando te atreves a elegir tu vida. Se sentó en la silla y apretó con los dedos la servilleta hasta que las costuras crujieron. Estaba preparada, se mintió a sí misma. Le prometí a Luke que no los dejaría ganar.
Pero las risas de los invitados, el tintineo de vasos, el murmullo que serpenteaba entre las mesas, es ella. La que cambió todo por tierra en sus dedos. Podría haber tenido a cualquiera, eran cuchillos girando lentamente en su carne. Y luego llegó el golpe final, cortés y cruel, la esposa del granero. 2 palabras escupidas entre risas, que resonaron en su cráneo como un disparo. Ella cerró los ojos y se clavó las uñas en las palmas. Quería gritar. Quería cambiar las tornas, arrancar las sonrisas falsas de esos rostros pintados, exigir que la miraran de verdad, y vieran lo que habían hecho. Pero su garganta se cerró, traicionándola. Porque el dolor no estaba solo en las palabras. Fue en el silencio que siguió. Cuando comenzaron las filas, levantó la barbilla y se obligó a mirar hacia la mesa principal. Su padre, de pie con la voz resonante como siempre, agradeciendo a los presentes la alegría de nuestra familia. Sophie, radiante, brillante, perfecta. El novio, digno, noble, merecedor. ¿Y ella? Un vacío. Un nombre borrado del discurso, borrado de la historia como si nunca hubiera existido. Su madre fue la siguiente, con los ojos húmedos por la emoción ensayada y sus palabras dulces como el veneno: nuestra amada hija, el futuro que se merece. Nada para ella. Ni un suspiro. Ni una sombra de reconocimiento. Solo el peso de 2 décadas de existencia reducido a nada, como si ella fuera un error para olvidar, una mancha en el tejido inmaculado de aquellos Carter. Sophie fue la última. Y oh, cómo saboreó ese momento. Mis padres siempre me guiaron, me enseñaron a elegir sabiamente. Una mirada a ella, rápida como la mordedura de una serpiente. Porque saben lo que pasa cuando actuamos por impulso sin pensar en las consecuencias. La risa que siguió fue un cuchillo. Ella sintió que él rasgaba algo dentro de ella, algo que ya era frágil. Las lágrimas ardían, traicionaban, y ella apretó los dientes hasta que le dolieron. Correr. Gritar. Romper algo. Pero sentía los músculos pesados, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto almibarado, pegajoso y sofocante. Fue entonces cuando el suelo tembló. Ni un temblor. Un anuncio. Los cristales de las lámparas tintineaban, los vasos vibraban sobre las mesas. Un sonido lejano y profundo, que crece como una ola a punto de romper. Los invitados se miraron entre sí, con el ceño fruncido y las sonrisas congeladas en sus rostros. La música se detuvo. El baile interrumpido. Incluso el aire parecía contener la respiración. Ella se puso de pie, su corazón latía contra sus costillas como un puño exigiendo que lo dejaran salir. Afuera, más allá de las altas ventanas, las luces parpadeaban en el cielo, nocturnas, implacables, descendiendo en línea recta como un juicio. Y entonces ella lo vio. No es un auto. No un simple invitado tardío. Un jet privado, atravesando la noche con la arrogancia de quien no pide permiso. Las turbinas rugieron, sacudieron las tiendas blancas y esparcieron hojas secas como confeti de una tormenta. Los invitados se agolparon en las ventanas, con la boca abierta y la mirada fija en el espectáculo que aterrizó en el campo más allá del salón de baile, dentro de la finca Carter, como un desafío tallado en el suelo. La puerta del avión se abrió. Una escalera descendía, lenta, pausada, como el despliegue de una bandera de guerra. Y ahí estaba él. Luke no entró. Ocupó el espacio. La luz de los focos lo envolvió, esculpiendo cada línea del traje que ahora ya no era la tela desgastada de un campesino, era una armadura. Cortado a medida, oscuro como la noche anterior al amanecer, brillando con la discreción de quien no necesita gritar para ser escuchado. En su muñeca un reloj que valía más que el coche de su padre. En sus ojos una llama que conocía bien, la que precede al fuego. Toda la habitación contuvo la respiración. Porque el hombre que bajó de ese avión no era el Luke que ella había dejado en el hotel, con sus botas polvorientas y su risa fácil. Era un emperador. Y por la expresión de su rostro había venido a conquistar. Y entonces, como si el destino mismo se hubiera detenido a observar, Luke dio un paso adelante, no con la prisa de alguien que necesita demostrar un punto, sino con la lentitud calculada de un hombre que sabe que cada uno de sus pasos ha escrito la historia incluso antes de darlo. Sus zapatos, de cuero tan impecable que parecía como si nunca hubieran conocido el peso de un día de trabajo, reflejaban la luz de los candelabros como espejos negros.
Allí no había barro. No había rastros de heno ni de sudor. Solo el frío resplandor de un poder que no se anunció porque no era necesario. Cada uno de sus movimientos era una declaración silenciosa: pertenezco aquí. Siempre pertenecí. La sala se estremeció. Algunos se llevaban las manos a la boca, como si les hubieran quitado el aire de la habitación. Otros susurraban su nombre no como una pregunta sino como una revelación, una sílaba llena de algo entre miedo y fascinación. Los mismos rostros que minutos antes se habían reído de ella por rebajarse ante un granjero ahora se aferraban unos a otros, con los dedos apretados en las costosas sedas y linos, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Sus padres quedaron petrificados en la mesa principal. El rostro de su padre, una vez sonrojado por el vino y la autosuficiencia, ahora era una máscara blanca y cerosa. La madre, cuya risa aguda había atravesado a ella como cuchillas durante toda la noche, tenía los labios entreabiertos y su sonrisa pintada temblaba como si en cualquier momento fuera a desmoronarse en fragmentos. Incluso Sophie, radiante con su vestido de novia, parecía haber sido golpeada por una inesperada ráfaga de viento. Sus ojos, antes llenos de triunfo calculado, ahora se abrieron, perdidos entre la incredulidad y algo más oscuro, más corrosivo, la tardía comprensión de que el mundo que creía dominar se había vuelto, en un instante, contra ella. Ella no podía moverse. Tenía los ojos fijos en Luke y su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran oírlo, un ritmo que no coincidía entre el asombro y una emoción más aguda y salvaje que no podía nombrar. Caminó hacia el pasillo, cada paso una frase, cada mirada una advertencia. La multitud, que había desbordado los jardines, se reunió ahora en las puertas, con el cuello estirado y la boca murmurando. Cuando llegó al umbral, volvió a reinar el silencio, ese tipo de silencio que no es la ausencia de sonido, sino la pausa antes de un terremoto. Lucas se detuvo. Por un eterno segundo sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la habitación, y algo en ella se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Ya no era el hombre que se levantaba con el sol para ordeñar las vacas, ni el enigma que desaparecía en los viajes sin explicación. Fueron ambas cosas. Fue más que ambos. Era un hombre que pertenecía a todos los mundos y tal vez a ninguno, un hombre que había sido cargado con secretos tan grandes que ni siquiera ella, que dormía a su lado, podía sondearlos. Su padre dio un paso adelante con la voz temblorosa, rompiendo el hechizo como un cristal. ¿Qué significa eso? Pero las palabras se perdieron en el aire, tragadas por la visión de Luke, impecable, intocable, un faro de autoridad en medio del mar de dudas que ahora ahogaba a los invitados. Los susurros se multiplicaron, una tormenta de especulaciones chocó con la incredulidad. Un hombre de negocios. Un magnate. Ese artículo de Forbes, ¿era él? Dios mío, ¿es él el rey silencioso de la agricultura? Y entonces, como si el universo mismo hubiera contenido la respiración, Luke sonrió. No fue una sonrisa de triunfo. No fue crueldad. Era la curva discreta de los labios de un hombre que sabe desde hace mucho tiempo que la verdad no necesita aplausos para ser poderosa. Ella sintió aire atrapado en sus pulmones. Durante meses había cuestionado sus ausencias y temido sus secretos. Pero ahora, mientras él estaba de pie bajo las luces de cristal, rodeado por los rostros asombrados de aquellos que siempre la habían menospreciado, comprendió, cualquier verdad que él tuviera era mayor de lo que jamás se había atrevido a soñar. La sala, que hasta entonces había estado llena de risas a su costa, ahora esperaba en un silencio cargado, como si el tiempo mismo se hubiera doblegado ante su presencia. La habían llamado la esposa del granero. Se rieron de ella por rebajarse. Borraron su nombre de sus discursos. Pero todo esto ahora estaba al borde del colapso. Porque el hombre al que habían descartado como nada acababa de llegar como una tormenta, y no había llegado simplemente para estar a su lado. Había venido a reducir a cenizas todas las ilusiones que habían construido. El lujo que lo rodeaba. Un sobre amarillento deshilachado en los bordes, como si lo hubieran abierto y cerrado innumerables veces, un secreto guardado no en cajas fuertes, sino en el lugar al que solo tiene acceso el corazón. Esto, dijo sosteniéndolo entre sus dedos con un gesto que hizo que el aire de la habitación se espesara, es la prueba de lo que realmente vale. No eran contratos. No eran títulos de propiedad. Era una carta escrita a mano con letras temblorosas que delataba la edad y urgencia de quien la escribió.
Lo desdobló con cuidado como si cada pliegue fuera sagrado, y empezó a leer en voz alta. Al hombre que mi hija eligió. La voz de Luke no vaciló, pero algo en la habitación cambió. Las máscaras empezaron a caerse. Uno a uno, los rostros que momentos antes habían sonreído con mesurada admiración ahora palidecieron, como si el suelo bajo sus pies se estuviera abriendo. Porque esa no era una carta cualquiera. Era el testamento de un hombre que había muerto hacía 2 años, el abuelo de ella, el patriarca al que habían enterrado con sus principios, el único que alguna vez había visto valor más allá de las cifras de una cuenta bancaria. Si estás leyendo esto, es porque ella encontró en ti lo que nosotros no pudimos ser. No te estoy pidiendo que la protejas con dinero o estatus, te estoy pidiendo que la protejas de lo que nos hemos convertido. Intentarán volver a comprarla. Intentarán hacerte dudar. Pero si estás aquí, es porque ya lo sabes, ella no es una moneda de cambio. Ella es la última cosa real en esta familia de fantasmas. El silencio que siguió ya no fue de sorpresa. Se trataba de reconocimiento. Una especie de horror que solo llega cuando la verdad, desnuda, cruda, implacable, se arroja sobre la mesa como un desafío. Sophie retrocedió como si la carta la hubiera quemado. Su madre se llevó las manos al pecho no por dolor, sino por culpa, porque lo sabía. Sabía que esas palabras eran una condena escrita años atrás, esperando el momento adecuado para ser leídas en voz alta. ¿Y el padre de ella? Su rostro era una máscara de piedra resquebrajada. Había quemado esa carta. O al menos eso creía. Pero Luke la había rescatado de las cenizas, como había rescatado a ella. La llamaste ingenua, continuó Luke, doblando el papel con deliberada lentitud, como si sellara un veredicto. Pero la única ingenuidad aquí fue pensar que podrían borrar lo que ella siempre supo, que el amor no se mide en hectáreas y que la lealtad no tiene precio. Volvió a guardar la carta en su bolsillo, pero el daño ya estaba hecho. No hubo más sonrisas forzadas. Ya no hubo más manos extendidas en falsa camaradería. Solo quedaba el peso de una herencia que ninguno de ellos podía comprar, robar o destruir. Y luego, como si el gesto fuera la puntuación final de su victoria, Luke le tendió la mano a ella. No como refugio. No como una vía de escape. Como una invitación. Vamos, dijo en voz baja, solo para ella. Ya se cansaron de sus vidas. Y por primera vez, ella no miró hacia atrás. El frío cálculo de quien ya había medido el coste de la derrota y ahora intentaba renegociar los términos. Su padre mantuvo su sonrisa prescriptiva, pero sus dedos se movieron a los costados, como si quisiera estrangular la cordialidad que escapó de sus labios. Su madre, a su vez, tenía los ojos bien abiertos, no con sorpresa, sino con una impaciencia que ya no podía ocultar. Y Sophie, oh Sophie. Su sonrisa era un cuchillo envainado, el brillo de sus ojos no era de afecto, sino de una ira latente, que prometía venganza en dosis homeopáticas. Ella sintió el peso de esas miradas como espadas contra su piel, pero no retrocedió. Esta vez no. Luke no esperó una respuesta. No había nada que decir. Con un movimiento casi imperceptible, guió a ella hacia el auto, su cuerpo era una barrera entre ella y la familia que ahora estaba desfigurada por la desesperación. Sus palabras todavía resonaban en el aire: familia, futuro, colaboración, pero sonaban como monedas falsas arrojadas a un pozo seco. No puedes simplemente irte. La voz de Sophie se quebró, demasiado aguda, rompiéndose como un cristal. Después de todo, ella. Después de años. Nos abandonarás por él. El pronombre fue escupido como veneno. Lucas se detuvo. Él no se dio vuelta. No le dio a Sophie la satisfacción de su mirada. Pero su voz, cuando habló, fue una cuchilla afilada en el silencio. Ella no abandona a nadie. Ustedes fueron los que la abandonaron primero. El aire pareció solidificarse. Sophie retrocedió como si la hubieran abofeteado, con los labios entreabiertos y los puños apretados a los costados. Su padre dio un paso adelante y la máscara de civilidad finalmente se resquebrajó. Cuidado, muchacho. Puede que tengas dinero, puede que tengas tierras, pero no sabes con quién estás tratando. Luke finalmente se dio la vuelta. No con furia, no con desafío, sino con una calma tan profunda que hizo que la advertencia del hombre sonara como el ladrido de un perro encadenado.
Sé exactamente con quién estoy tratando, dijo con los ojos fijos en los del patriarca. Y por eso no voy a perder más tiempo aquí. Vio el momento en que su padre entendió. No había ninguna amenaza que hacer, ningún poder que ejercer. Luke no era un hombre que se doblegara ante el chantaje o las promesas vacías. Y ella ya había tomado su decisión. El auto los estaba esperando, las puertas se abrieron como una invitación a un mundo donde tus elecciones no necesitaban permiso. Luke ayudó a ella a entrar con su mano cálida y firme en la de ella, antes de rodear el vehículo y ponerse al volante. Se encendieron los faros, cortando la oscuridad como cuchillos. A través del cristal, ella vio a su familia inmóvil en medio del camino de grava, figuras pálidas bajo la fría luz de la luna. Su madre se llevó un pañuelo a los labios, no por las lágrimas, sino para contener las palabras que no se atrevía a gritar. Sophie la miró con un odio tan puro que ardía. Y su padre simplemente miraba, con los ojos entrecerrados, calculando. No fue el final. Ella lo sabía. Los hombres como él no se daban por vencidos tan fácilmente. Pero por primera vez, ella no tuvo miedo. Luke puso en marcha el motor. La vibración del coche debajo de ellos era un pulso, una promesa. No miró hacia atrás. No era necesario. ¿Listo? Preguntó y había algo en su voz que no era una pregunta, sino una certeza compartida. Ella respiró hondo y sintió que el aire de la noche llenaba sus pulmones como por primera vez. La semilla, ese pequeño fragmento de vida, todavía estaba presionada contra su palma, cálida, real. Siempre, respondió. Y cuando el auto se movió, dejando atrás el peso de los nombres que ya no la definían, ella supo que no se iba simplemente. Estaba empezando. El rostro del padre de ella se tensó en un espasmo de irritación, como si su negativa fuera un insulto personal. Los ojos de la madre se movían rápidamente calculando, buscando una apertura, un nuevo ángulo para atacar. Sophie sonrió, un gesto forzado y nítido dirigido a Luke como si él fuera el objetivo y no la hija que acababan de perder. Allí no había humildad. No hubo arrepentimiento. Solo había estrategia, cuerpos doblándose en formas que podían, una vez más, recuperar lo que pensaban que era suyo por derecho. Y fue en ese momento que ella entendió. No fue odio. Ni siquiera fue ira. Fue indiferencia. Nunca la habían amado por ella. Les encantaba la versión de ella que cumplía sus propósitos, la que reflejaba su estatus, la que pulía su imagen y la que encajaba perfectamente en el marco de una familia impecable. Cuando eligió a Luke, cuando eligió la tierra, el sudor, la cruda verdad de una vida que no brillaba para ellos, dejó de ser útil. La crueldad no nació de la furia, sino del descarte. Y ahora, frente al imperio que Luke había construido, retrocedieron no por ella, sino por el valor que una vez más vieron en su nombre. La comprensión la golpeó como un golpe final. Años de anhelo por su aprobación se convirtieron en cenizas. Ya no los quería. Ya no creía que fuera posible. La calidez que alguna vez fingieron era una máscara, se estaba deslizando, revelando la frialdad que había debajo. Luke la guió hacia el auto, pero ella se giró por última vez y los enfrentó con una calma que ardía más que cualquier grito. No puedes reescribir lo que hiciste, dijo en voz baja, pero con una firmeza que no temblaba. Hoy no. No, nunca. El rostro de la madre se endureció. El padre abrió la boca, dispuesto a replicar, pero las palabras murieron antes de nacer. Sophie se limitó a mirarla fijamente y la máscara se agrietó lo suficiente como para dejar salir el veneno que había detrás, la envidia. Puro, corrosivo. Ella subió al auto junto a Luke con el pecho pesado pero el alma intacta. Cuando la puerta se cerró y el mundo exterior desapareció entre las sombras, sintió su mano cerrarse sobre la de ella nuevamente. Y por primera vez supe que no necesitaba su amor para sobrevivir. Tenía el suyo. Y eso fue suficiente. Pero entonces, mientras el auto se alejaba, su teléfono vibró en su bolso. Ella dudó. Miró la pantalla. Allí apareció un nombre que no había visto en años, Daniel. El chico que había amado en la universidad. Lo que había desaparecido sin explicación. La respiración falló. Los recuerdos la inundaron, risas en el campus, promesas susurradas a la luz de las velas, el repentino silencio que siguió. ¿Por qué ahora?
¿Por qué después de tanto tiempo? Con el mensaje sin leer y el peso de la noche aún fresco, ella supo, las revelaciones no habían terminado. Había algo más. Algo más profundo, más oscuro, a punto de desmoronarse, una verdad que la obligaría a ver hasta dónde había llegado la manipulación de su familia. El motor del auto retumbó suavemente mientras se alejaban del pasillo brillantemente iluminado, pero ella permaneció rígida, con el teléfono celular ardiendo en su mano. El nombre de Daniel apareció en la pantalla antes de que ella lo volviera boca abajo, su corazón latía entre confianza y miedo. Luke, notando su agitación, extendió la mano y la tomó con firmeza. No pregunté sobre el mensaje. Su voz, cuando habló, era profunda, llena de algo más pesado que los celos. Hay algo que nunca te dije, ella. Sus ojos no vacilaron. Pensé que te estaba perdonando. Pero después de lo que pasó hoy, mereces saberlo. Ella se volvió hacia él, con el aire atrapado en sus pulmones. Tu padre no solo desaprobaba a Daniel. La voz de Luke era clara y contundente. Él lo destruyó. Un descanso. El mundo pareció inclinarse. Escuché esto hace años de un hombre que trabajaba para la empresa de su familia. Su padre le pagó a alguien para que lo incriminara. Falsas acusaciones, problemas económicos, cosas que podrían arruinar a Daniel incluso antes de empezar. Luke le apretó los dedos. Se fue porque pensó que si se quedaba lo perderías todo. Nunca dejó de importarle. Fue expulsado. El estómago de ella se hundió. Las manos temblaron. Los recuerdos la golpearon como cuchillos, las llamadas que quedaron sin respuesta, las cartas que regresaron sin rumbo, la forma en que Daniel desapareció de su vida como humo. Durante años había cargado con la culpa, convencida de que no era suficiente. Durante años enterró su dolor bajo las palabras de su padre, no estaba a la altura. Le falta ambición. Y ahora descubrió que todo había sido mentira. Una traición orquestada. Algo dentro de ella se rompió. Apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana, las luces de la ciudad se desdibujaban en franjas de color. Pensé, susurró más para sí misma que para Luke. Pensé que no me amaba lo suficiente como para pelear. Me dolía la garganta. Las lágrimas fluyeron a pesar de que ella intentó contenerlas. Era él. Mi propio padre. Me robó esto. La mano de Luke se cerró con más fuerza alrededor de la de ella. Robó más que eso. Su voz era áspera, llena de ira contenida. Tus sueños. Tus elecciones. A veces lo veo en ti, esta vacilación, como si todavía estuvieras esperando permiso para respirar. Ella sintió que le ardía el pecho. Vivía en una jaula. Las palabras salieron entrecortadas. Construyeron las rejas tan bien que ni siquiera me di cuenta hasta que intenté salir. Los recuerdos volvieron ahora con cruel claridad, los pinceles que había pedido de niño, desechados porque la pintura es un hobby, no un legado, el programa de la Universidad de Florencia, del que se había enamorado, lo abandonó después de que su padre decretó que Europa es para soñadores ociosos. Incluso la forma en que su madre medía sus vestidos, su postura, su sonrisa, siempre recordando que la perfección no era para ella, sino para la imagen que debían proyectar. Cada paso. Cada elección. Tallados, podados, hasta que apenas pude distinguir dónde terminaban y dónde empezaban sus ambiciones. La verdad duele. Se asfixió. Pero también liberó. Por primera vez vi claramente los barrotes. Normas de control. Las formas en que fue moldeada para encajar en un molde que nunca la retendría realmente. Le dolía el pecho. Le temblaban las manos. Pero una chispa, pequeña y feroz, se encendió en su interior. Había sobrevivido a su abandono. A la crueldad. Había construido una vida con Luke, a base de tierra y sudor, no porque se lo permitieran, sino porque lo aceptó. Ella se volvió hacia él con voz ronca pero firme. Me quitó a Daniel. Intenté alejarte de mí. Una pausa. ¿Cuánto de mi vida, cuánto de ella fue realmente mía? La mirada de Luke se suavizó, el dolor se entrelazó con su fuerza. Lo suficiente como para que cuando fuera necesario eligieras diferente. Le tocó la cara y le rozó la mejilla con el pulgar. Eso es lo que nunca perdonarán. Demostraste que su control no era absoluto.
Ella dejó que sus palabras asimilaran, aunque la herida de viejas traiciones palpitaba más profundamente que nunca. Pensó en Daniel. No con anhelo, sino con duelo por lo que le habían robado, no solo por él, sino por la chica que había sido. Esperanzado. Desarmado. ¿Quién había creído que el amor, por sí solo, podía resistirlo todo? Esta niña había sido silenciada por las manipulaciones de su padre. Reformada por las demandas de su madre. Eclipsada por el papel de Sophie, la hija dorada. Pero esa noche la verdad arrancó sus ilusiones. Ella ya no era esa chica. Y nunca volvería a serlo. El coche redujo la velocidad cuando llegaron al hotel. Ella bajó las escaleras, sintiéndose inestable pero más lúcida de lo que había estado en años. El aire de la noche le mordió la piel, anclándola a la realidad. Antes de que pudiera hablar, una voz la llamó desde el vestíbulo. Ella se quedó helada. Rachel, su prima, estaba allí de pie, sosteniendo una carpeta contra su pecho con el rostro pálido pero decidido. Sus ojos ardían con una urgencia que hizo que ella diera un paso atrás. Rachel se acercó bajando la voz. Sé lo que te hicieron. La carpeta temblaba en sus manos, como si llevara el peso de generaciones. Tengo pruebas. Más de lo que imaginas. Una pausa pesada. No es solo Daniel. Es mucho más grande. Mucho más grande. Ella sintió que se le aceleraba el pulso. La ira y el dolor de la noche convergieron en un solo punto, afilado como una espada. Y lo supe. La batalla apenas comenzaba. La concentración de ella se agudizó como una espada. Lo que fuera que Rachel llevara consigo, no eran chismes ni rumores, era algo capaz de inclinar la balanza, de romper la impecable máscara de su familia de una vez por todas. Y cuando sus dedos se cerraron alrededor de la carpeta, lo supo, la guerra que creía haber librado años atrás apenas comenzaba. Las manos de Rachel temblaron mientras presionaba la carpeta contra las de ella, pero sus ojos no vacilaron. Ardían con una convicción que ella nunca había visto en ellos antes, no la incertidumbre del primo que siempre se había inclinado, sino el fuego de alguien que finalmente tenía algo que perder. Mientras estaban sentados en el tranquilo rincón del salón de baile del hotel, con los ecos distantes de la fiesta aún flotando como una cruel ironía, risas ahogadas, música que ahora sonaba como una banda sonora de traición, Luke estaba cerca, una sombra protectora. No dijo nada, pero su presencia fue un recordatorio, nada de esto era seguro. Nada de esto sería fácil. Ella abrió la carpeta. Las primeras páginas la golpearon como un puñetazo en el estómago. Extractos bancarios. Informes de la Fundación Caritativa Whitmore. Transferencias que serpenteaban entre cuentas fantasmas, empresas fantasma con nombres inocuos. En la superficie, la institución de sus padres era un faro de generosidad, educar el futuro, decían los volantes, con fotografías de niños sonrientes en escuelas que, como ella vio ahora, solo existían en papel. Pero los números no mintieron. Millones desfalcados. Donaciones que se evaporaron en inversiones privadas, propiedades lujosas, joyas que su madre exhibía como trofeos de filantropía. Escuelas que nunca abandonaron el proyecto. Comunidades que nunca vieron un centavo. Son todos ellos, susurró Rachel, inclinándose hacia adelante, su voz tan baja que ella apenas la escuchó debido a la sangre que le palpitaba en los oídos. Llevo meses preparando esto. Cuando me pidieron que les ayudara con la contabilidad de la fundación, pensaron que era demasiado estúpido para darme cuenta. Una risa amarga escapó de sus labios. Pero lo copié todo. Seguí cada rastro. Usan la caridad para lavar dinero, ella. Y todos en la familia hacen la vista gorda. Ella miró hacia arriba, la furia y el disgusto luchando por espacio en su pecho. ¿Por qué ahora, Raquel? ¿Por qué yo? Los dedos de Rachel se entrelazaron, blancos por la presión. Porque fuiste el único que alguna vez los enfrentó. Se le quebró la voz, pero no apartó la mirada. Te envidiaba por eso. Te fuiste cuando el resto de nosotros estábamos paralizados por el miedo. Ellos también se rieron de mí, ¿sabes? Dijeron que no era lo suficientemente elegante, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente bonita como para importar. Cayó una lágrima, pero ella se la secó con un gesto repentino. He vivido toda mi vida a su sombra.
Pero tú, sus ojos brillaron. Tuviste el coraje que yo nunca tuve. Te admiraba por eso. La confesión golpeó a ella como un golpe más profundo que cualquier documento de la carpeta. Durante años había creído que su rebelión la había aislado, que su decisión de darle la espalda al nombre Whitmore la había marcado como egoísta, un fracaso. Pero allí, en la voz temblorosa de Rachel, escuchó algo que nunca había imaginado, que su fuga había sido, para alguien, un faro. Una señal de que la prisión tenía puertas. Extendió su mano sobre la mesa, cubriéndola de Rachel. Tú importas, Raquel. Más de lo que jamás admitirán. Y eres más fuerte de lo que crees. Apretó sus dedos. Lo demostraste quedándote con todo esto. Fue entonces cuando Luke habló, su voz cortando el silencio como acero templado. Esto es suficiente para destruirlos. No solo socialmente. Legalmente. Su dedo índice golpeó la carpeta secamente. Pero hay que utilizarlo con precisión. Si atacamos sin una estrategia, enterrarán la evidencia, distorsionarán los hechos y tal vez incluso culpen a alguien más. Necesitamos tiempo. Necesitamos apalancamiento. Ella asintió, su mente ya estaba haciendo planes. Llegó a este matrimonio con la única esperanza de sobrevivir a la humillación, pero ahora, por primera vez, vio una manera, no solo de escapar, sino de vencer. Ella y Rachel podrían ser aliadas. Dos mujeres que la familia siempre había subestimado, unidas por las mismas cicatrices, dispuestas a sacar la verdad a la luz. El rostro de Rachel se endureció y la determinación reemplazó al miedo. Ya no quiero correr. Quiero que paguen por todo. Ella miró a su prima, luego a Luke, y sintió que algo sólido echaba raíces en su interior. Ya no se trataba de venganza personal. Se trataba de exponer una podredumbre que había estado pudriéndose durante generaciones. De garantizar que nadie más cayera en las mismas trampas, tragado por las mismas mentiras. Los tres se inclinaron en voz baja, tejiendo una red de posibilidades. Luke utilizaría sus contactos para validar cada pieza de evidencia y asegurarse de que nada pudiera descartarse como una invención. Rachel, con su acceso detrás de escena, seguiría investigando, siguiendo los hilos que le quedaban. ¿Y ella? Ella elegiría el momento. Ese golpe que no solo dañaría su reputación, sino también su imperio cuidadosamente construido, ladrillo a ladrillo de hipocresía. Por primera vez, no se sintió una marginada. Se sentía como el eje. El punto de inflexión hacia el que finalmente podría girar la justicia. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de terror y éxtasis. Se estaban preparando para la guerra, pero no con las armas que su familia dominaba. Lucharían con la verdad. Con pruebas irrefutables. Con la brutal exposición de lo que siempre han ocultado. El mismo foco de atención que tanto cortejaban sus padres se convertiría en la llama que los consumiría. Rachel estaba guardando los papeles en su carpeta cuando unas voces resonaron en el pasillo. Los últimos invitados abandonaron el salón de baile, risas forzadas y murmullos tensos se filtraron a través de las gruesas paredes. Luego un tono más agudo los hizo congelarse. La voz del novio. Ella se quedó helada, con todos los músculos tensos, cuando sus palabras llegaron hasta ellos, amortiguadas pero muy claras. No puedo hacer esto, Sophie. No después de lo que acabo de descubrir sobre ti. La sangre desapareció del rostro de Rachel. Ella permaneció congelada, con los dedos clavados en la carpeta como si ésta pudiera anclarla a la realidad. Lo que fuera que estuviera a punto de derrumbarse no solo rompería la fachada del imperio Whitmore, sino que destruiría el matrimonio perfecto de Sophie. Y con ella, la frágil imagen de que la familia llevaba décadas puliendo con uñas y dientes. El aire en el salón de baile ya estaba cargado después de la revelación de Luke, pero cuando la voz del novio rompió el silencio, fue como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno de la habitación de una vez. Estaba rígido en el centro de la pista, con el rostro pálido y los puños cerrados a los costados. Sophie flotaba a su alrededor, su sonrisa se desmoronaba y sus ojos se dirigían hacia sus padres como si pudieran, una vez más, escribir el guión que la salvaría. No puedo creer que esté diciendo esto delante de todos, comenzó en voz baja, pero temblando con una furia que ya no podía contener. Pero no me voy a quedar aquí fingiendo. Sophie, me da asco. Un suspiro colectivo recorrió a los invitados.
Los labios de Sophie se abrieron y levantó la mano como si pudiera silenciar esas palabras, pero él la apartó con un gesto violento. No. No te atrevas a tocarme. Se le quebró la voz, pero las palabras brotaron brutales. Me quedé callado durante semanas, esperando poder olvidar que estaba equivocado. Pero hoy por fin tengo el coraje de decirlo en voz alta. Tragó fuerte y sus ojos ardían. Fuiste tras otro hombre. No cualquier hombre. Él. Todas las cabezas se volvieron hacia Luke. Ella sintió que el mundo se inclinaba. El calor subió a sus mejillas y lo miró instintivamente buscando en su rostro negación, un estallido de ira, algo. Pero él no parpadeó. Simplemente sostuvo su mirada con calma, con una silenciosa petición de confianza en sus ojos. Enviaste mensajes. Fotos. Rogando atención. La voz del novio se quebró. Mi prometida arrastrándose a los pies del marido de mi propia prima, porque descubrió que él no era solo un granjero, la palabra sonó como un insulto, sino un hombre que valía más de lo que yo jamás llegaré a ser. Sacó su teléfono de su bolsillo, la pantalla iluminó su rostro contorsionado. Vi los correos electrónicos, Sophie. Vi las fotos. No tiene sentido negarlo. Un murmullo de sorpresa se extendió entre la multitud. Las manos taparon la boca. Los hombres maldecían en voz baja. Los músicos bajaron sus instrumentos y las notas murieron en el aire. Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El salón de baile, momentos antes lleno de música y risas, se transformó en un caldero de susurros ácidos y miradas con los ojos muy abiertos. El rubor de Sophie subió desde el cuello hasta los pómulos, ardiendo bajo el peso de 200 testigos. Su voz, que alguna vez fue tan aguda como una hoja de plata, ahora se rompió en salvajes fragmentos. No es verdad. No lo entiendes, no fue nada, pero cada sílaba sonó más como un gemido que como una negación. La desconfianza flotaba sobre ella como una bandada de buitres, en círculos cerrados, dispuestos a darse un festín con la vergüenza. Su madre colocó sus manos sobre su pecho, sus dedos temblorosos presionando el collar de perlas como si pudiera contener el escándalo allí mismo, entre las frías cuentas. El padre, sin embargo, no quitó los ojos de encima, no de su hija, sino del hombre que se había atrevido a exponer a su familia. La furia en sus ojos no era por la traición, sino por la mancha pública, por la grieta en el impecable barniz que había costado fortunas mantener. ¿Y ella? Ella permaneció inmóvil, con los dedos fríos y el corazón dividido entre la vergüenza de otra persona y una ira que ardía como ácido. Quería gritar. Quería arrebatar toda mirada de superioridad a esas caras falsas. Pero entonces sintió la calidez de Luke a su lado, su quietud como un ancla en medio del naufragio. Él lo sabía. Había llevado ese secreto en silencio como un escudo, para ahorrarle exactamente ese momento. Y ahora, con todo expuesto, se niega a devolver el golpe. Su moderación fue más cortante que cualquier réplica. El novio se volvió hacia la multitud y alzó la voz en un crescendo de calculada amargura. Todos ustedes vinieron aquí para celebrar una unión forjada en mentiras. Sus labios se curvaron en algo entre una sonrisa y un gruñido. Bueno, no seré el payaso en esta farsa. La boda se canceló. Con gesto teatral, se arrancó el anillo del dedo y lo arrojó contra el mármol. El metal rebotó, un veredicto final. El sonido resonó como un disparo, y el silencio que siguió fue roto solo por los sollozos ahogados de Sophie, quien se desplomó en una silla, con las lágrimas arrastrando el rímel y la dignidad en senderos negros por sus mejillas. Sus padres la rodearon, pero sus palabras de consuelo sonaron huecas, tragadas por el aire espeso del deshonor. La ilusión de perfección, tejida con hilos de oro e hipocresía, se había desmoronado a los pies de 200 testigos. Fue entonces cuando ella sintió los dedos de Luke rozar los suyos, un toque casi imperceptible, pero suficiente para devolverle la vida. Se giró hacia él y él se inclinó con los labios tan cerca que su voz era solo para ella: déjalos arder en su propio fuego. No necesitamos quedarnos aquí ni un segundo. Juntos dieron un paso adelante. Y luego otro. La multitud se separó como el mar rojo, los cuerpos retrocedieron, los ojos muy abiertos, los susurros se multiplicaron como una plaga. Ella mantuvo la barbilla en alto y cada golpe le quitó años de humillación de la piel. Cuando llegaron a las puertas, ella se detuvo. Se dio la vuelta.
Y cuando habló su voz atravesó el caos como una espada. Me llamaste esposa de granero, dijo con cada sílaba nítida y aguda. Pero esta noche todos vieron dónde se pudre realmente. No en los graneros. No en la tierra. Es aquí, señaló el centro de la sala, donde la familia se desplomaba entre lágrimas y odio, en el corazón de estas personas, donde el amor siempre ha tenido un precio y la lealtad siempre ha sido moneda de cambio. Las palabras flotaban pesadamente cortando el aire como una guillotina. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír cómo se rompía. El rostro de su padre se contrajo en una máscara de pura furia. Su madre, con las lágrimas brillando bajo las luces de la lámpara, se llevó las manos a la cara como si pudiera borrar la escena. ¿Y Sofía? Sofía enterró la cara entre las palmas de las manos y sus hombros temblaban con sollozos que ya nadie quería consolar.